El otro día me contestó Javier Mendoza Silva al vídeo del Model Contest Protocol en cómo cambiaría la implementación si tuviéramos más de una base de datos en vez de una. Entonces empecé a darle vuelta a la cabeza, a meterme en distintas páginas y acabé encontrando esta de MySQL que dejaré en los comentarios, donde pude encontrar más bases de datos de ejemplo aparte de la de Sakila. Para todo ello y mucho más, quédate en este vídeo. El primer paso, ¿cuál va a ser entonces? Nos metemos en esta página web que dejaré en los comentarios. Y aquí podemos ver la base de datos Aquila, la de un aeropuerto, la de Menagiere, la de Employer. Nosotros vamos a usar la de Word. Para ello, nos descargamos el archivo zip y una vez acabado la descarga, lo descomprimimos. Tras descomprimir tendremos un archivo .sql con Word, que si lo abrimos desde Visual Studio Code, podemos ver la estructura. Y ya vemos que se irán cargando todos los datos. Entonces, ya tenemos la base de datos en un archivo .sql. ¿Qué vamos a hacer? Meterlo en el contenedor donde teníamos la base de datos Aquila. Para ello abrimos Docker Desktop y lo que vamos a hacer es correr el contenedor que tenía la base de datos Aquila. Para ello le damos a Run y una vez está runeando, lo que vamos a hacer primero es movernos a la ruta donde está nuestra base de datos, world.sql, y a continuación movemos dicha base de datos a nuestro contenedor con este comando. Una vez se haya copiado la base de datos, ejecutamos nuestro contenedor y una vez dentro vamos a correr este comando, que ¿qué es lo que hace? Pues ya importar la base de datos a MySQL. Introducimos nuestra contraseña y así ya se habrá copiado. Y si nos metemos en MySQL, pues ya podremos ver qué databases tenemos. Y efectivamente se ve que ya tenemos Sakila y World. Recordemos que nuestros dos contenedores, el que contiene Flowwise y las bases de datos, deben de estar en la misma red Docker. Yo, por ejemplo, ahora voy a usar este contenedor, que vosotros teníais otro, que se llamaba Flowwise YouTube Prueba o como lo hubierais querido llamar, y el MySQL Sakila Test, que ahora mismo ya no solo contiene Sakila, sino también la base de datos World. De esta manera, ya tenemos en nuestro contenedor las dos bases de datos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a meternos en Flowwise y vamos a ver cómo podemos interaccionar con la misma. La serie de nodos que tenemos en Flowwise será la siguiente. Un nodo start, una custom function que nos dirá qué base de datos tenemos y qué estructura tienen, un condition agent que decide qué base de datos se va a utilizar a partir de lo que pide el usuario y de la base de datos que se tengan, y entonces dividirá entre la base de datos Aquila o la World, que hará extraer sus estructuras y ya crear la consulta y utilizar dicha consulta con el MCP. ¿Cuál es la diferencia aquí? ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Por buena práctica, pues crear distintos MCPs para cada base de datos. Nosotros, como vamos a hacer una versión muy simple del Model Context Protocol, van a ser las mismas consultas, la de Execute SQL Tool, pero buena práctica, se supone que tenemos que hacer un Model Context Protocol para cada base de datos, limitando la funcionalidad de cada una, preguntándole, por ejemplo, con el Model Context Protocol para Sakila, cuál es el actor que sale en más películas, y eso tendría que estar dicha herramienta dentro del Model Contest Protocol de Sakila, y después para Word le podríamos preguntar cuáles son el top 5 países en el que se hablan más idiomas, y esto estaría, como digo, dentro del MCP para la base de datos Word. En nuestro caso, como vamos a simplificar, vamos a utilizar la misma función y herramienta, pero en dos MCPs distintos. Vamos a ver a qué me refiero con esto. Es decir, yo ahora mismo tengo Flowwise, las bases de datos y el MCP, es Aquila, pero me hace falta un MCP para la base de datos World. ¿Cómo lo puedo crear? ¿Cuál es la manera más sencilla? Pues cogemos el Model Contest Protocol que he dejado en los comentarios que subí a GitHub y lo que hacemos es tomar toda estructura de archivos y lo pegamos en otro lugar. ¿Y cuál va a ser la diferencia? El punto .env, que ahora, en vez de poner nosotros como nombre de base de datos Aquila, vamos a poner Word. Esa va a ser nuestra diferencia. El resto se puede quedar exactamente igual. ¿Qué tenemos que hacer, como digo, por una buena práctica? Pues crear más consultas y más funciones específicas para la base de datos. En nuestro caso particular, yo voy a dejar lo mismo. Entonces ya tenemos nuestro MCP para la base de datos Word. Vamos a copiarlo como ruta de acceso y lo que hacemos es movernos hasta donde se encuentre, ya que dentro de dicha carpeta tenemos el Dockerfile para construir nuestra imagen. Para ello, ¿qué hacemos? Docker will-t mcp world junto, que así se empezará a crear nuestra imagen y una vez la tengamos lista, corremos un contenedor. Tal y como hice en el vídeo de Model Context Protocol, para correr el contenedor de manera correcta hay que usar este comando, el docker run-d, el nombre del contenedor, que yo lo voy a llamar mcp world container, y lo puerto del puerto 8020 al 8000.
Y hay que poner esto, lo de las variables entorno.env, que se encuentra dentro de la carpeta MCP Word, donde tenemos toda la estructura de los archivos para crear el MCP. Esto es muy importante porque si no ponemos toda esta parte y hacemos un Docker run solo puerteando y sin poner el .env, no será capaz de encontrar el host. Y esto se debe a que en realidad no se ha cargado este archivo crucial con la información necesaria. Sin esto, como digo, no funciona y yo de hecho me he quedado un rato pensando por qué no me funciona. Y era por esta tonterijilla. Y de hecho, para que veáis un poco también por qué yo hago los vídeos, es tanto por vosotros como un poco por mí, por recordar el que he hecho si en algún futuro quiero volver, porque un fallo así tan pequeño puede llevarte un tiempo el encontrarlo. Una vez esté conectada, desde Flowwise ya podremos acceder al MCP asociado al Word. Con los Model Context Protocol creados para cada base de datos, vamos a ver en qué consiste cada nodo. El nodo start ya no lo sabemos, solo hay que ponerle aquí. El llamado corre estructura por ponerle un nombre. Ahora, el siguiente nodo es la constant function, que es estructura general base de datos. ¿Qué es lo que se va a hacer? Ponemos el nombre host, que es el nombre del contenedor donde están las bases de datos, el root y nuestra password, el puerto y el tiempo de desconexión. ¿Y qué vamos a llamar? Otra variable que contenga los nombres de las bases de datos disponibles. En nuestro caso solo tenemos dos, World y Sakila. Así que vemos si están disponibles y en caso de que lo estén, pues hacemos una conexión a la base de datos específica y vemos su estructura general con el nombre de la tabla. Ponemos un mensaje si no hay tablas en dicha base de datos y mostramos los nombres de las tablas en caso de que sí tenga. Hacemos un manejo de errores, obtenemos el esquema de cada base de datos y finalmente lo mostramos. Todo esto se verá mucho mejor a continuación, como ya sabéis. ¿Qué hay que hacer además? Actualizar el flow state con la misma llave, con el output de dicho nodo. ¿En qué consiste el siguiente punto? Tenemos que cargar un modelo que yo he puesto en clock con una temperatura de 0,4. Quiero que sea preciso, pero también un poco imaginativo para que razone la pregunta que nosotros le damos correctamente y cuál es la instrucción, a partir de lo que pide el usuario, de la pregunta que nosotros le hacemos y de las distintas bases de datos con el nombre de sus tablas, que es lo que da el resultado de la constant function 1, identifica a qué base de datos se quiere acceder. Si el usuario está preguntando sobre la base de datos Sakila, pues estamos en el escenario 0. Si quiere preguntar sobre la base World, pues estamos en el escenario 1. Y se pueden añadir tantos escenarios como se quieran. Así que podemos añadir tantas bases de datos como queramos, siempre que se cree un MCP por cada una y en la estructura general de la base de datos pues añadamos su nombre en esta parte. Ahora, ¿qué estamos hablando de la base de datos Aquila? Pues ¿qué hacemos? Aquí lo he hecho por simplificar, no he querido crear más servicios ni nada para tener la menos cantidad de contenedores posible. Os dejaré este código con un enlace a GitHub, pero ¿qué es lo que hacemos? Pues nos metemos al host con nuestro root, password y el nombre de la base de datos Aquila y vamos a tener la estructura de la base de datos con su columna y sus tipos. Ahora mucho más específico que antes. Antes solo era el nombre de las tablas. Ahora por cada tabla vamos a mostrar también el nombre de las columnas y los tipos. Si esto lo hubiéramos hecho antes, imaginaros que tenemos 20 bases de datos y queremos que nuestra IA seleccione entre una base de datos u otra. Es mucho más sencillo solo inferenciar entre el nombre de las tablas que también por el nombre de las columnas y de los tipos, porque si no sería súper grande y podría conllevar un gran gasto de tokens de nuestra IA. Para la base de datos Word, en este caso, pues exactamente el mismo código, pero donde antes pones Aquila, ahora ponemos Word. Es lo mismo. El siguiente nodo, pues esto ya lo hicimos en los anteriores vídeos. Le ponemos un rol que a partir de lo que pide el usuario y de la estructura de la base de datos, quiero que es una consulta SQL que realice lo que se pide. Ok. Y volvemos a actualizar el flow state con el output de dicho nodo. Para la base de datos Word, exactamente lo mismo, pero cambiando la estructura de la base de datos por la asociada. Y ya el agente IA para Sakila. Para Sakila, para partir de la consulta SQL creada, utiliza la herramienta MCP que tiene asociada ejecutar dicha consulta. ¿Cuál es la consulta MCP? Se encuentra en MCP Sakila Container, que ya lo creamos, y la acción es Execute SQL Tool. Y para el agente IA asociado a Word es exactamente lo mismo, pero la consulta SQL creada ahora es esta aquí, que recordemos que para que salga todo esto tenemos que abrir dos corchetes y ya nos saldrá LLM Agent Flow 1, ¿quién es? Output from crear consulta de Word. Vale, por eso aparece este nombre feo, pero en realidad está asociado a esa. Por esto es. ¿Cuál es el custom MCP parameters? Ahora es MCP World Test, puerto 8000 y en el MCP. Y vuelve a ser la misma herramienta, Execute SQL Tool. Así, de esta manera ya tenemos un flujo de que diferencia nuestras dos bases de datos y donde vamos a utilizar la herramienta dependiendo de a qué base de datos nos estamos refiriendo. Vamos a verlo internamente haciéndole dos preguntitas. Vamos a suponer que queremos saber cuál es el que sale y empezar a razonar. Ha detectado que la base de datos es Aquila y ejecuta la herramienta y nos sale correctamente el nombre, el apellido de la persona y el total de películas. Vamos a verlo internamente, pues sabemos que nos tenemos que meter en el process flow.
Entonces, la estructura general de la base de datos. ¿Cuál es el output de dicho nodo? Pues para la base de datos World tenemos ciudad, país y los idiomas que se hablan en el país. Para la base de datos Sakila, pues lo que ya sabíamos, actor, dirección, categoría, ciudad, bla, 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 bla. Entonces, a partir de dicha estructura, nuestro agente va a diferenciar entre ambos. Así que tenemos como input World y Sakila. Identifica qué base de datos se quiere acceder. Pues obviamente nosotros queremos saber algo sobre la base de datos Aquila. ¿Por qué? Porque le hemos preguntado por cuál es el actor que sale en más películas. Según la estructura de la base de datos Aquila, pues estamos preguntando por algo de esta tabla, de la tabla actor. Por ejemplo, por eso me parecía tan útil esta primera diferenciación. Hemos preguntado por algo de la base de datos Aquila, que hace lo que ya sabemos, devolvernos la estructura de dicha base de datos. ¿Qué hace el siguiente nodo? Que el de crear la consulta. Pues a partir de la estructura de la base de datos, nos crea la consulta SQL necesaria para devolvernos lo que queremos. Así que nuestro agente IA tomará dicha consulta y la ejecutará llamando a la herramienta, utilizando la consulta como digo, y devolviendo pues el first name, el nombre, el apellido y el total de películas en las que aparece. Si de esta manera hemos interaccionado directamente con nuestra base de datos Aquila. Ahora, que queremos saber cuáles son los 5 países en los que se hablan más idiomas. Vemos cómo ahora ha tirado por el camino de abajo, ya que le estamos preguntando por algo de la base de datos World, y está razonando ahora mismo la respuesta. Nos salen estos 5: Canadá, Rusia, India, Estados Unidos y China, todos con 12 idiomas. Y podemos ver la estructura interna. Ya sabemos que esto nos va a devolver la estructura general de la base de datos con el Word. Entonces, nuestro agente interpretará que queremos hablar de la base de datos Word y a continuación se obtiene la estructura de la misma con las columnas que hay en cada tabla. Así, el LLM creará la consulta necesaria para obtener lo que se le pregunta y el agente IA utilizará el custom MCP para ejecutar dicha consulta SQL, lo cual se ve en esta parte de aquí, donde está utilizando dicha query y la herramienta Execute SQL Tool. Y así nos devuelve el resultado obtenido. De esta manera rápida y sencilla podemos hablar en una misma interfaz con dos bases de datos. ¿Que se puede simplificar más en este caso particular? Claro que sí. No tendríamos por qué diferenciar entre qué base de datos. Podríamos aquí extraer directamente la estructura de toda Aquila y de todo World con todas sus tablas, atributos y tipos de datos, crear la consulta directamente y usar el agente IA. ¿Yo por qué lo he diferenciado como digo? Porque teóricamente tendríamos que tener un Model Context Protocol por cada base de datos. Por esto he hecho la diferenciación. Pero la realidad es que en este caso particular no haría falta. En el momento en el que tengamos más bases de datos, sí sería muy recomendado. Finalmente, concluir pues que hemos conseguido de manera satisfactoria tener un flujo de agentes en el que nos podemos conectar con dos bases de datos a la vez desde una misma interfaz. Así lo puedes escalar tanto como quieras y aplicar las distintas bases de datos, especializar el Model Context Protocol lo máximo que quieras y puedas, lo cual es muy importante también. Y nada, espero que te haya sido enriquecedor este vídeo, en el que hemos profundizado un poco más en este nivel complejo de cómo podemos crear distintos Model Context Protocol, cómo implementarlos, cómo tener distintas bases de datos y hablar con ellas a la vez y lo apliques en un futuro. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.